Hola Altubers, he visto Nouvelle Vague y estoy impresionado y estoy muy contento y la he disfrutado muchísimo, así que me he dicho que mejor que hacer un vídeo sobre una película que me ha gustado mucho, que no es algo muy normal en los últimos tiempos. Así que si podéis disfrutarla vosotros también, pues estupendo. Y he pensado además añadir un poco de contexto histórico y hablar de la Nouvelle Vague en general, que fue un movimiento que cambió el rumbo del cine, que ocurrió en Francia, pero que no solo ocurrió en Francia, luego se extendió el Free Cinema y otros cines nuevos, llegó a afectar al mismísimo Hollywood y seguramente hoy el cine sería diferente de no haber existido la Nouvelle Vague. Fue una auténtica revolución que tuvo lugar, que comenzó en los años 50, se extendió durante todos los años 60. La mayor parte de los cineastas, cada uno a su estilo y haciendo lo que más le gustaba, siguió un camino diferente de sus compañeros y la verdad es que nos dejaron unos trabajos verdaderamente asombrosos. ¿Todos eran buenos? Pues tampoco no. Podemos decir que todos fueran buenos porque no lo eran, pero incluso los más flojitos, por decirlo de alguna manera, venían a cambiar el signo de los tiempos. Richard Linklater, que es ese señor que ha hecho, por ejemplo, la trilogía de Antes de Anochecer, de Amanecer, de Atardecer, y Boyhood, aquella historia del niño que va creciendo rodada a lo largo de los años, o una adaptación de Philip K. Dick titulada Scanner Darkly, que estaba rodada en imagen real pero después reconvertida en dibujos, o más recientemente, este mismo año no, fue el año pasado ya, pero las dos películas llevan fecha de 2025, nos presentaba Blue Moon, que era la adaptación de una obra teatral en torno a las figuras de Roger y Hart, que eran dos compositores de musicales en Estados Unidos. Bueno, Roger Hart y el sustituto de Hart, que resultó ser Roger Hammerstein. Lo cierto es que es un cinéfilo de pro, que siempre se ha preocupado por hacer películas diferentes y en líneas generales yo diría que todas son estupendas, unas mejores, otras peores. Y ha hecho en esta película un auténtico ejercicio de cinéfilo. No os asustéis por la palabra porque yo sé que hay gente que cada vez que le hablas de un cine diferente se pone de los nervios porque a él lo que le gusta pues es liberar a Willy, qué sé yo. El cinéfilo es simplemente un aficionado al cine que ha dedicado su vida a disfrutar con él mismo. Y Linklater lo es director y además es cinéfilo. Y además todos los componentes de la Nouvelle Vague en su momento fueron cinéfilos, críticos de cine y después dieron ese paso gigante que fue llegar a la dirección de las películas. Lo que hace Linklater aquí es reunir todo eso en torno a la filmación de una película emblemática como fue la primera que hizo Jean-Luc Godard, que con el paso del tiempo pues, se ha convertido en un recuerdo casi, aunque ahora vuelve de nuevo a los cines, pero en su momento fue una auténtica renovación. ¿Qué era lo que pretendía esta buena gente? Pues en el caso de Al final de la escapada, lo que quería Jean-Luc Godard era sentirse más libre a la hora de contar lo que quería. Igual no tenía muy claro qué es lo que quería contar, pero él lo hacía a su manera y rodaba independientemente de los productores. La gran baza de esta gente es que se oponían a los directores que en ese momento triunfaban en Francia, ¿no? A los Jean Delaney, a los Claude Tanlara, a Jacques Becker, que tenía un hijo que también comenzó por esa época, Jean Becker, y además trabajó mucho con Jean-Paul Belmondo, que era uno de los actores de la Nouvelle Vague, y que podía haber pertenecido a la Nouvelle Vague, pero como se metían con su padre, pues decidió ir por otro camino. Con René Clement, que también, él había hecho A pleno sol, la adaptación de la novela de Patricia Highsmith, que fue muy querida después por los miembros de la Nouvelle Vague, Julien Duvivier, Marcel Carné, en fin, el establishment del cine francés. Y esta gente venía a romper con eso. Yo creo que lo mejor es que vayamos haciendo un pequeño retrato de cada uno de los protagonistas. Pero por seguir con la película de la Nouvelle Vague que ha hecho Linklater, hay en esta película un homenaje a toda la Nouvelle Vague y a Godard en particular, pero es un homenaje no exento de crítica, no los convierte en santos civiles y que todo lo que hacían estaba bien. Hay un momento, por ejemplo, en el que Godard dice: Claude Chabrol ha hecho ya 2 películas
y Truffaut ha hecho una y es más joven que yo, y aquí estoy yo plantado, ¿no? Es decir, había dificultades, Jean Sever se muestra muy distante en la película diciendo ¿qué diablos estoy haciendo yo aquí rodando esta tontería que se le ha ocurrido a este colega que no sé cómo voy a salir de aquí? Luego hizo muchas películas dentro de la Nouvelle Vague, en fin, que es un análisis cariñoso pero crítico, y es un homenaje a esa película que de alguna manera, a pesar de no ser la primera, está considerada como la piedra fundamental de la Nouvelle Vague. Vamos con los componentes. Digamos que aquí están Jean-Luc Godard, del que ya hemos hablado un poco, François Truffaut, su compañero de aventuras, Agnès Varda, que es la única mujer y que fue la que curiosamente empezó primero a hacer películas, a hacer largos, Jacques Rivette, que es posiblemente el más desconocido de todos ellos, Claude Chabrol, que se especializó en películas policíacas donde trataba de diseccionar a la clase media francesa, Eric Romer, que es ese señor del que decía Jim Hackman en la película La noche se mueve, y dice, bueno, es como una película de Eric Romer donde se ve secar la pintura en las paredes. Y luego hay pues un montón de gente que hay alrededor. André Bazin. André Bazin es el ideólogo, el tío que fundó la revista Cahiers du Cinéma, pero no hizo películas. Está Louis Malle, que coincide en el tiempo y debería ser miembro de ellos, pero nunca quiso pertenecer a esa generación, y a mí particularmente es el que más me gusta de todos ellos. Jean-Pierre Melville, que viene de antes de esta gente, pero que fue adoptado por ellos como si fuera parte, a pesar de ser mayor, como si fuera algo digno de pertenecer a su trabajo. O Jacques Demy, que es un tío que luego de repente descubrió los musicales y ya se desligó de todo esto. Y bueno, pues esta es la gente, y luego están las influencias. En la película, por ejemplo, en la de Linklater, aparece Roberto Rossellini, a quien esta gente adoraba, aparece Robert Bresson, que es fue un cineasta que de alguna manera preludió la Nouvelle Vague, una de las más grandes glorias de Francia, y el propio Jean-Pierre Melville, que acompaña aquí a los protagonistas de la película. Vamos por partes. Agnès Varda, que como decía es la que primero empezó a hacer su trabajo. Su primer largo lo hizo en 1955. Es una mujer que ha dedicado toda su vida, incluyendo los últimos meses de su vida, al cine. Durante mucho tiempo se especializó en películas documentales, y en ese sentido, por ejemplo, ha hecho films como Los espigadores y la espigadora, que es del año 2000 y que, bueno, pues habla de los recogedores de basura y demás, un mundo difícil. Y más recientemente, pues en 2017, ya digo, casi al final de su vida, Caras y lugares, en el que ella, acompañado de un joven artista, va recorriendo lugares también un poco lugares donde se encuentra la basura del mundo, ¿no? Pero eso sería el final. Al principio, esta mujer impactó en 1962 con la película Cleo de 5 a 7, que es un retrato de una mujer verdaderamente implacable. Al mismo tiempo que la protagonista está muy preocupada por una enfermedad que le acecha y que de alguna manera condiciona todo lo que hace, nos va dando una visión del mundo en 1962 que era absolutamente diferente de lo que se había hecho hasta entonces. Es verdad que los años 60 fue el nacimiento de un nuevo mundo, pero ahí estaba la Nouvelle Vague para contar esto. Su siguiente película es La felicidad. El título ya es irónico. Conseguir la felicidad es difícil, nunca se logra totalmente, y a pesar de que la protagonista quiere alcanzarla, pues la cosa no funciona muy bien. Luego tiene películas como Una canta la otra no, sobre el problema del aborto, o Sin techo ni ley, que es una película sobre los desarraigados. Agnès Varda es una directora verdaderamente necesaria y nos ha dejado una obra que deberíais recordar y ver si no habéis visto anteriormente. El siguiente en comenzar su carrera, de los primeros, ya hemos dicho que en la película Godard dice Chabrol ya ha hecho 2 películas, es justamente Claude Chabrol. Chabrol es un director que va a especializarse en novela criminal, lejos de la novela negra, pero sí centrada en a veces pequeñas comunidades, en personajes muy limitados en la historia, a veces con mucho humor, a veces con verdadera saña, con unos personajes
que verdaderamente son impactantes, ¿no? Repasando un poquito su trayectoria, digamos que él hace en el año 58 dos películas, El bello Sergio y Los primos. Os preguntaréis cómo es posible que haga dos películas de golpe. Bueno, el señor Chabrol cobró una herencia e invirtió ese dinero en hacer las películas. Ya llamó bastante la atención por aquel entonces, porque además tuvo la oportunidad de trabajar con gente ya establecida como Jean-Claude Brialy, un actor de reconocido prestigio. Las películas llamaron la atención y dijeron, uy, este chico, habrá que prestarle atención. Bueno, pues a partir de ahí hay otras buenas películas como Una doble vida, que ya adapta una novela americana, porque esta gente va a ser muy seguidora de la novela negra estadounidense. Después hará Las buenas chicas, hará una biografía de Landru, aquel famoso individuo que era como Barba Azul, y después se mete era la época de James Bond, se meten a hacer adaptaciones de espías con El tigre se perfuma con dinamita, Marie Chantal contra el Dr. K, que son parodias de las películas de espías, pero que al mismo tiempo están muy bien y que son verdaderamente divertidas. Después de eso tenemos un montón de películas donde, ya digo, se analiza a la sociedad, casi todas protagonizadas por Stéphane Audran, que es una actriz de prestigio que además se casa con Claude Chabrol, y con ella pues tenemos películas como El carnicero y o La mujer casada, donde las relaciones amorosas tienen una gran importancia. Yo diría que en toda la Nouvelle Vague hay una gran importancia, dan una gran importancia a las relaciones amorosas. Generalmente para criticarlas, pero bueno, no siempre. Incluso tiene un personaje más o menos emblemático, que es el inspector Labardén, que empieza sus andanzas en Pollo al vinagre, ¿qué título? Pollo al vinagre, y luego sigue, pero bueno, tampoco demasiado. Y también pasa por diferentes etapas, adapta a Patricia Highsmith en El grito de la lechuza, hace Asuntos de mujeres, una película sobre el aborto en clave de cine negro, o hace La ceremonia, basada en una novela de Ruth Rendell, que tuvo en su momento mucho éxito. Y bueno, pues terminó su carrera también casi al mismo tiempo que su vida. Su última película es de 2009. Él murió después en 2016, pero la verdad es que dejó una obra también muy interesante. François Truffaut sería el tercero en comenzar su trayectoria y posiblemente junto con Godard es el más famoso de toda esta generación. Él comienza haciendo en el año 59 Los 400 golpes, que es una película que triunfa en todo el mundo y que de alguna manera cuenta su vida, su vida como niño. Es una vida tremenda, su madre no está casada, tiene un compañero que es un bárbaro, el chaval busca la forma de evadirse, lo hace en el cine, como el propio Truffaut hizo en su momento, y nos cuenta las historias de este Antoine Doinel, se llama el personaje, interpretado por Jean-Pierre Lot, que a lo largo de una serie de películas, a lo largo de la carrera de Truffaut, irá marcando justamente la auténtica biografía del propio Truffaut. Los 400 golpes la habéis visto seguro, por lo menos habéis visto ese final en la playa con el crío para atrás y para adelante, o el momento en que roba las carteleras del cine, porque sus imágenes se han convertido en emblemáticas y evidentemente es un título que merece ser recordado. Pero es curioso porque después podría seguir por ese camino y su siguiente película es una adaptación de una novela de David Goodis, Tirad sobre el pianista, que es una novela negra que está muy bien hecha, con Charles Aznavour, el cantante, como protagonista, y que no ha añadido demasiado prestigio a la carrera de Truffaut, esto hay que reconocerlo. Son más las películas de Antoine Doinel las que han cimentado su popularidad. Pero la tercera es otra película emblemática como es Gilles et Jim, que cuenta la historia de un triángulo amoroso. Hay muchos triángulos amorosos, como decía antes, y todos conformados de la siguiente manera: dos hombres y una mujer. Siempre la relación es la misma. Y la relación entre Gilles et Jim y su interés amoroso, pues es una relación absolutamente libre, absolutamente extraña a los usos y costumbres de la época. Estamos en 1962 y la verdad es que la película fue un aldabonazo también diciendo, vienen nuevos tiempos. Después hizo un episodio sobre la vida de Antoine Doinel,
en El amor a los 20 años. Yo creo que eso fue lo que le impulsó a seguir haciendo otras historias. Adaptó a Ray Bradbury con Fahrenheit 451 en el año 64 aproximadamente. Una auténtica novedad, algo muy extraño porque no figuraba... Ese tipo de adaptaciones no figuraban en los planes de la cinematografía de ningún lugar, ¿no? Bueno, pues ahí está. Luego adaptó dos novelas de Cornell Woolrich, o William Iris, de las dos maneras firmaba, que es La novia vestida de negro y La sirena del Mississippi. Dos novelas negras, muy negras, también basadas en las relaciones de pareja, en el caso de La sirena del Mississippi, con Catherine Deneuve y Jean-Paul Belmondo, y en el caso de La novia vestida de negro, con Jean Moreau vengándose de los que mataron a su novio el día de la boda, y matándolos en los sitios más curiosos. Después de eso, Domicilio conyugal, Besos robados, que son también de la historia de Antoine Doinel. El personaje va creciendo, se relaciona con otra gente, se casa, se va a vivir a una casa, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo va colocando otras películas que a él le interesan, como por ejemplo El pequeño salvaje, basado en una historia real de un niño salvaje a quien un maestro recogió y enseñó a vivir y a aprender sobre todo, una historia muy tierna y muy emocionante. Las dos inglesas y el amor, que es otra película de época en este caso, ambientada en el siglo XIX, con dos inglesas andando por el continente y encontrándose con el amor en Francia. La noche americana, que es una de las mejores películas sobre cine, porque es la historia de un rodaje de una película en la que el director es el propio François Truffaut. Truffaut actuó varias veces como actor también. Sin duda alguna su participación más famosa es la del profesor francés de Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Pero bueno, al margen de eso, digamos que en La noche americana el tío explica cómo es un rodaje, la locura que significa, el cómo hay que contar con un montón de cosas, y bueno, pues que la cosa es complicada, y es una película absolutamente deliciosa, quizá un tanto al margen de lo que ha hecho habitualmente, pero bueno. Tenemos El diario íntimo de Adele H. Adele H es Adele Hugo, la hija de Víctor Hugo, también una historia muy melodramática, y bueno, pues así poco a poco se va dirigiendo a otros territorios. La piel dura y sus últimas películas, porque él murió muy joven, murió con 52 años, y dejó una obra muy larga a su espalda, y sus últimas películas curiosamente se acercan a la caricatura, se acercan a la comedia, pero bueno, seguramente veía su final muy próximo y por ahí andaba. Tenemos luego a Alain Resnais. Alain Resnais en realidad no pertenece a la Nouvelle Vague, en realidad pertenece a otro movimiento cercano como es la Rive Gauche. En la Rive Gauche hay gente como Chris Marker, como Alain Robbe-Grillet, como Marguerite Duras, que es novelista, pero también fue cineasta en su momento, y Alain Resnais, aunque ha sido incluido en la Nouvelle Vague, hace sus películas a su bola. Tiene dos películas fascinantes para comenzar su carrera. La primera es, bueno, él empezó a hacer cortos con 12 años, quede esto claro, en el 36. Hizo un montón de ellos y al final pues salió lo que salió. Y lo que salió fue Hiroshima Mon Amour y el año pasado en Marienbad. Solo por estas dos películas, Resnais debe figurar en la historia del cine. Hiroshima Mon Amour es una historia escrita por Marguerite Duras sobre una mujer francesa en el Japón posterior a la bomba, donde, con una historia de amor verdaderamente desesperada, tremenda y desgarradora. Y el año pasado en Marienbad, pues es, ¿cómo podríamos decirlo? No sé qué es, ni yo ni nadie, porque es una película que no entendemos del todo, pero que se nos queda dentro, porque la puesta en escena es fascinante, la atmósfera que se crea es arrolladora, incluso cuando los personajes hablan no saben muy bien qué diablos están diciendo, pero la verdad es que te fascina y te deja verdaderamente apabullado. Después Resnais hará muchas películas, algunas me interesan, otras no tanto. Por ejemplo, La guerra ha terminado, con guión de Jorge Semprún, me parece una revisión de la historia muy interesante, pero no me interesa nada Providence, que es una película de reunión familiar que me parece, es muy apreciada por críticos y por público en general, pero a mí no me acaba de convencer. Y sí me gusta esa última etapa en que Resnais se convierte en director de musicales. Tiene varios musicales, uno de ellos, Con la chanson, es un musical delicioso, con canciones bien conocidas por todos, no son
musicales con canciones para el musical. No, por ejemplo, el Parole, 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 que es una canción muy conocida. Bueno, y ese sería Resnais, que ya digo que está un poco al margen de la Nouvelle Vague. Y llegamos al objeto de todo esto, que es Jean-Luc Godard, que es el que hizo Al final de la escapada y el que ha motivado este vídeo. Es el intelectual del grupo. Él había reconocido a los grandes del cine estadounidense, apreciaba mucho el trabajo de estos grandes nombres y sin embargo se puso a hacer un cine radicalmente diferente. Hizo Al final de la escapada con Jean Sever y con Jean-Paul Belmondo, que cuenta una historia varias veces contada. Es la historia de dos personas que se encuentran, que se van conociendo, que intiman, que avanzan cada uno en sus propósitos, a los que las circunstancias llevan de aquí para allá, caen en el delito, son perseguidos y bueno, pues el final tiene que ser trágico y demás, pues bueno, pues ya está. El asunto está en cómo está rodada esta película, que es algo que hace muy bien Linklater en su película Nouvelle Vague, contar cómo se rodó esta película. Un pequeño desastre, vamos a hacer aquí hoy unos planos, pero ya me he cansado, ya pensaré en lo que vamos a hacer mañana, en fin, un poco a lo que le apetecía en cada momento al director de la película. El resultado es que después todo eso pasa por la sala de montaje y se convierte en una película absolutamente diferente. Da una sensación de improvisación total, una sensación de qué es lo que va a pasar ahora, por qué me sorprenden con estas cosas. Utiliza mucho el traveling, por ejemplo, a lo largo de la película y bueno, pues es un sello de las nuevas generaciones, esa forma de hacer películas de manera diferente. Así que tenemos que aceptar que Godard fue el primero que impulsó la creación del cine lejos de los estereotipos habituales, porque Truffaut o Chabrol no se salen demasiado del camino marcado por el cine más convencional, pero Godard sí. Y a lo largo de la próxima década se va a montar un montón de películas que nos van a dejar patas arriba. Una mujer es una mujer, Vivir la vida, El desprecio, nada menos que con Brigitte Bardot, que era una superestrella en aquel entonces y que cuenta también una historia de triángulo amoroso entre el marido y el amante del personaje de Brigitte Bardot. Es una de sus mejores películas. Banda aparte, que es también la historia de un atraco un poco descabellado por parte de unos inútiles. Pierrot el loco, Alphaville, donde recupera la figura de Lemmy Cossion, que es un personaje que precedió a James Bond y en los años 50 hicieron los franceses con un actor estadounidense llamado Eddie Constantine y que se enfrentaba a los malos como después haría James Bond, ¿no? Y él lo recupera para trasladarlo al futuro, a ese Alphaville, que es una ciudad del futuro, distópica, enloquecida, algo que uno no se espera, y convierte al personaje y a la película en algo absolutamente diferente. El Made in USA, por ejemplo, Made in USA, una película muy curiosa que es el Weekend, donde una pareja va a visitar al padre de uno de ellos para matarlo, para cobrar una herencia. Por supuesto, las cosas no saldrán como se esperaban, pero lo que estás pensando que cuenta esta película, ya te digo yo que no es lo que pensaba el propio Godard e hizo un cine muy, muy, muy diferente. Bueno, pues Todo va bien, es el título de otras de sus películas, durante los años 60. En los años 70 no es que baje su producción, pero esta se hace más anónima, empieza a desaparecer de los grandes circuitos, pero en los años 80 vuelve de nuevo con un bombazo como es Yo te saludo María, que es la historia de una mujer que ha quedado embarazada sin haber tenido relación sexual alguna, ni inseminación artificial, ni nada por el estilo. Es decir, que de alguna manera es la María, Madre de Jesucristo, de la historia bíblica. Entonces, hubo escándalo, por supuesto, hubo manifestaciones delante de los cines, la película no es para tanto, pero bueno, lo cierto es que seguro que Godard se lo pasó muy bien escandalizando al personal. Otra película posterior, Detective, también es muy llamativa, e incluso lo que sigue a continuación, Nuestra música, es una película muy interesante acerca de las formas de hacer arte y cómo comprenderlo. Godard es un experimentador, es un tío que está siempre dándole vueltas a las cosas y bueno, la verdad es que le salen muy bien. Yo conozco muy pocas películas que no me gusten de Godard,
Sí, Prenom Carmen, por ejemplo, me pareció una petardada. Pero tampoco me gustan totalmente las películas de Godard, pero reconozco que me tiene siempre inquieto e interesado. Eric Romer es un tipo que hizo una película en el año 56 y que no terminó, la Sonata Kreutzer, basada en la obra de Tolstoy. Bueno, eso quedó como una película inconclusa. Y luego tardó bastante en conseguir empezar a hacer películas, pero de la que empezó ya no paró. Y la verdad es que a partir del 67, con La coleccionista, y después seguramente su película más famosa es Mi noche con Maud, o La rodilla de Claire, o Perceval el galés. Las películas de Eric Romer son tranquilas, lentas, relajadas, reflexivas y muy habladas. Generalmente es la reunión de diferentes personajes muy bien trazados, muy bien puestos en su sitio, que van cambiando sus cosas y sus sentimientos a lo largo de esa hora y media, 2 horas que duran sus películas. A mí particularmente reconozco que ya su última etapa me aburrió un poco, pero al principio lo cogí con entusiasmo. Y Perceval el galés es curiosamente una adaptación del ciclo artúrico que está algo muy lejos del interés de Eric Romer, pero que él lo hizo como una representación teatral de manera que quedaba diferente. Y sus últimas películas pues serían Paulina en la playa, El rayo verde y después El cuento de primavera, de otoño, de verano y de invierno, con el que cerraría su trabajo. Y nos vamos con Jean Rivette, que es de los más desconocidos, que comenzó en el año 49 a hacer su primer corto, es decir, que es de los primeros, pero tuvo que esperar hasta el año 61 para, con una película titulada París no s'appartient, nos contara una historia policíaca acerca de alguien que ha visto algo y que no sabe muy bien qué es lo que ocurre, pero que se ve perseguido por ello. El célebre MacGuffin de Hitchcock, pues eso en versión francesa. Y después hace La religiosa de Diderot, la adaptación de esa obra, que es una obra no precisamente procatólica, que habla de una mujer que se ve obligada a entrar en un convento, no como la de los domingos, y paga las consecuencias de todo ello. Después hace películas como Amor loco, una adaptación de Cumbres borrascosas, y yo diría que su cima está en La bella mentirosa. La bella mentirosa es otra reflexión sobre el arte, sobre la gente que lo hace a través de otro triángulo, de la modelo de un artista y otra con otra relación al mismo tiempo. Es una película que dura casi 4 horas y yo me pregunto, ¿por qué, Jack, has hecho 4 horas de esta película? Curiosamente, el mismo autor hizo luego una versión de 2 horas, añadiendo cosas diferentes y de alguna manera llevándose la contraria en algunos de los presupuestos que él había aceptado en la anterior. Pues si puedes hacer una película de 2 horas, no hagas una de 4. Yo debo reconocer que me cansé bastante viendo la bella mentirosa. Y con esto casi nos saldríamos del propio núcleo de la Nouvelle Vague, pero como ya he dicho, hay periféricos alrededor de los que hablamos inmediatamente. Ya he dicho que en la película de Linklater, Nouvelle Vague, aparecen cineastas como Roberto Rossellini, a ver si consigo acordar, Robert Bresson, eso, que me iba a los cantautores, o Jean-Pierre Melville. La verdad es que Melville podía pertenecer a la Nouvelle Vague. Él hacía un tipo de películas extraño, lento, relajado, pero con una tensión interna verdaderamente sorprendente. Y fue muy amigo de Godard y de otros componentes de la Nouvelle Vague, pero siempre se le ha mantenido un tanto al margen porque su cine, a pesar de ser casi todo el que conocemos más popular, policíaco, pues se sale un poco de la norma de la Nouvelle Vague. No obstante, ahí está el nombre. Jean-Pierre Melville empezó a tener fama en el año 59, justamente cuando todo esto empezaba, con Dos hombres en la ciudad, y después siguió con El confidente y El guardaespaldas, películas que cimentaron su fama como director de polar, que es el cine negro o la novela negra francesas, y que alcanzaría su más alta cima en el año 67 con El silencio de un hombre o El samurái, que es el título original de esta película protagonizada por Alain Delon. La verdad es que le dio muy poco tiempo para disfrutar del éxito, porque a pesar de que hizo 3 películas seguidas de gran éxito, El ejército de las sombras, Círculo rojo
y Crónica Negra murió en el año 73, apenas tuvo oportunidad de disfrutar su gran momento de gloria. Por su parte, Bresson es un cineasta inclasificable, su cine es también reflexivo, pero al mismo tiempo ocurre un caso raro con Bresson, ¿eh? No tienes el sentimiento de que estén pasando cosas, pero van pasando. Si tú dejas pasar media hora de película, de repente miras hacia atrás y dices, ha pasado, ¿eh? Es un poco lo que pasa con Joseph Conrad leyéndole, ¿no? Que parece que no pasa nada, pero leches, va pasando cosas. Y bueno, pues este hombre empezó con el diario de un cura rural en el año 51, ya consiguió fama con ello, y después tiene películas como Un condenado a muerte se ha escapado, Pickpocket, cuyo rodaje es recreado en la película de Linklater. Hay un momento en que pasan por el rodaje de esta película. Él también tiene un momento de acercamiento al ciclo artúrico con Lancelot Dilac, y bueno, pues la verdad es que sus películas, El Diablo probablemente y las demás, son siempre tremendamente atractivas. Y el último relacionado con todo esto sería Jacques Demy, que empezó en la onda de la Nouvelle Vague con películas como Lola, del año 61, sobre una cantante de cabaret interpretada por Anouk Aimée, que vive en un entorno muy turbio y verdaderamente amenazador, y después de repente descubrió el musical y triunfó con Los Paraguas de Cherburgo, aquella moñada de película, y después insistió con Las señoritas de Rochefort, ya en plan superestrella, con George Chakiris y Gene Kelly como parteneros americanos de lo que se contaba, y la verdad es que tuvo mucho éxito, así que a partir de ahí decidió hacer sus películas cada vez más lejos de la Nouvelle Vague. Y quedaría la mención a Louis Malle, que yo decía al comienzo que a mí es el que más me gusta, pero hay que reconocer que él nunca quiso pertenecer a la Nouvelle Vague. Él empezó a triunfar con El mundo del silencio, que es un documental hecho con el comandante Cousteau, ¿os acordáis de él? El submarino y el barco aquel que recorría los mares, dándonos los primeros toques de alarma sobre el mal funcionamiento del planeta en el futuro. Bueno, pues el documental lo firmó Louis Malle, y después hizo algunas películas verdaderamente memorables, como por ejemplo Ascensor para el cadalso, que es una novela negra, una película negra impecable, Los amantes, Sassy en el metro, que es una película sobre una chavala que anda por París perdida en el metro y en donde sea, una película absolutamente encantadora y que debería figurar en las listas de la Nouvelle Vague. Pero bueno, Louis Malle dice que no, y aquí tan tranquilos. Una vida privada, que sigue a continuación, o El fuego fatuo, protagonizada por Maurice Ronet, donde un tipo se enfrenta a sus demonios, los peores demonios que puede encontrar. Y luego hizo una película que le perdonamos porque es Louis Malle, Viva María, aquella con Jean Moreau y Brigitte Bardot, que era una tontería rodada supuestamente en la Revolución Mexicana, que era una cosa verdaderamente olvidable. Lo cierto es que no le he perdonado por eso. Pero después hemos visto Un soplo al corazón, La Comblicienne. La Comblicienne es la super película, una de mis películas favoritas sin duda, acerca de la inevitabilidad de comportarnos como nuestro ser nos obliga a ser. Y la verdad es que es una revisión verdaderamente estremecedora. La pequeña, que le presentó en Estados Unidos con una prostituta adolescente que se convirtió en un fenómeno y que le permitió rodar otras películas, como por ejemplo Atlantic City, que es otra película a recordar, Susan Sarandon, Burt Lancaster, Michel Piccoli, en fin. Y después Mi cena con André, que es una reunión de André Gregory y Wallace Shawn, dos intelectuales, gente de teatro y demás, con los que tendrá la oportunidad de rodar también su última película, ya enfermo, que era Vania en la calle 42, que es el ensayo del tío Vania de Chekhov, hecha por un grupo de aficionados, donde se van cruzando las historias de Chekhov con las historias de los propios personajes, que es una auténtica maravilla. Además de eso, pues Crackers, que es una adaptación de Rufufú, tampoco va muy allá, pero bueno, La bahía del odio, que es una película antirracista muy potente, y bueno, Herida, que es una película también
que se sale de las normas, una historia de amor muy turbulenta y muy impresionante, y en definitiva, pues las películas que nos han dejado mal, menos esa Viva María, yo creo que son recomendables siempre. Terminamos aquí, pero ya veis que hemos hecho una panorámica muy superficial. Si estáis interesados en profundizar en alguno de los nombres que hemos hablado, nosotros volvemos y vamos al detalle y contamos las películas y demás, porque a mí particularmente es algo que me gusta mucho. Y aquellos que andan diciendo que lo de la Nouvelle Vague es una cosa absurda y que no tiene ningún sentido y que no significó nada, primero significó y mucho, porque algunos de los cineastas actuales de los últimos 50 años, si no hubiera existido la Nouvelle Vague, quizá no habrían hecho el cine que han hecho, entre ellos Martin Scorsese, por poner un caso representativo. Lo cierto es que este movimiento fue absolutamente imprescindible. Luego están los que dicen, es que a mí ese tipo de películas me aburren. Bueno, de vez en cuando hay que poner en marcha el cerebro y algo más que las tripas cuando se va al cine, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. Si no queréis más de la Nouvelle Vague, lo dejamos aquí, pero ir a ver Nouvelle Vague de Richard Linklater, porque es una película fantástica, y si podéis, ahora que vuelve a los cines, al final de La Escapada, de Jean-Luc Godard.